Bienvenido nuevamente a su programa. Estamos estudiando nuevamente las tribus de Israel, en el cual hoy estudiaremos ese maravilloso carácter de José, que es similar a Cristo Jesús. Y sacaremos de allí grandes mensajes y grandes enseñanzas con respecto a su vida. Ponte en modo oración, yo voy a orar. Querido Dios, bendice a cada persona que ve este video, a él y a sus familias, Señor, y a todos sus seres queridos. Permite que al estudiar tu palabra y el carácter de José, vamos a aprender lecciones de vida eterna. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como texto base siempre tenemos a Génesis capítulo 49 y los versículos 22 en adelante. Vamos a mirar 22 en adelante. La bendición que se le da Jacob a su hijo amado. Entonces dice acá, versículo 22 de Génesis 49. Dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a la fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, y le causaron amargura, y le asentaron, y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco permaneció fuerte, y los brazos de su mano fueron fortalecidos por las manos poderosas del Dios de Jacob, por el Dios de su padre, el cual te ayudará, y por el Omnipotente, el cual te bendecirá con bendición de los cielos, de arriba, con bendición del abismo que está debajo, con bendiciones de los pechos y de la matriz. Las bendiciones de tu Padre prevalecerán más que las bendiciones de mis primogénitos. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la coronilla del que fue apartado de entre los hermanos. Qué bonita bendición. Eso sí suena como una bendición, ¿cierto? Porque recordemos los otros bendiciones que se le dio, por ejemplo, a Simeón y Leví, ¿cierto? Que es contraste a esta. Y de José, pues de José hay mucha información. Este fue preferidamente, él fue el preferido del anciano patriarca en la bendición dada a su padre. Las bendiciones de su padre y de su madre han prevalecido más allá de las bendiciones de los montes eternos, más allá de los gloriosos de los collados eternos. Será sobre la cabeza de José, que fue apartado de entre los hermanos. Génesis 49:26, apartado de entre los hermanos. José era el 11º hijo de Jacob y de Raquel, la amada esposa de Jacob. Génesis 30:22 nos muestra esos primeros registros a la edad de 17 años de su vida fueron pasando en casa de su padre, según el registro de Génesis 37. Es importante entonces ver este pequeño momento porque la psicología dice que los primeros años de la vida de una persona depende lo que va a futuro y es el comportamiento, porque estamos hablando del carácter de la persona. Entonces, la vida de José, podemos ver que sus primeros años de vida, sus años juveniles y de niñez, eh, fue formado a las rodillas, a las piernas de de su madre Raquel. Podemos ver algunas evidencias históricas de cómo Raquel educó y le inculcó grandes principios a José. Y esto le dio bases, fundamentos bíblicos, le enseñaba todas las historias, todo lo que el Dios de Jacob hizo por él, todas las historias, todo lo que Jacob vivió, lo que pasó, pero que aún así el Señor lo sostuvo. Le contó también la historia de su hermano Esaú, de cómo Dios bendijo y todo, cómo Dios obró en su vida. Esto desarrolló en este pequeño niño eh, fe, esperanza en el Dios de los cielos, y es lo que todas madres deben de hacer con sus hijos. Yo tengo un niño de 5 años y él también es educado a los pies de su madre.
y es una gran luz y una gran bendición porque él día a día aprende los tesoros del cielo. Entonces todo lo que le inculquemos a nuestros hijos desde pequeños será reflejado en nuestros años mozos. Pero todo iba muy bien. Amado, el hijo de la esposa amada, era José. Pero Jacob amaba a Raquel, y al amar a Raquel también amaba entre todos los hermanos, era el 10.º hijo, ¿cierto? Eh, él primero de 17 años. Entonces él, al ser uno de los pequeños, se convirtió en el niño consentido de papá y de mamá. Es importante también recalcar esta familia que se ven tantas cosas cuando se le da muchas importancia a un hijo al otro, se van a generar algunos conflictos como los que se generó en esta familia, el odio hacia los hermanos, al punto que Simeón y Leví y el resto de los hermanos tuvieran ese odio hacia José. Lo que podemos observar de José es un trance en su vida de ser un niño que todo lo tenía hasta los 17 años, y al ocurrir el evento de cuando sus hermanos lo venden en los mercaderes y es llevado a Egipto, él empieza otra nueva vida, ¿cierto? Empieza a vivir otras cosas. Él jamás en su vida había ni trabajado, ni mucho menos vivir como un esclavo. Su padre lo ponía a hacer labores livianas, él lo estaba educando para que fuera el sacerdote. De allí el vestido de colores, que es símbolo del sacerdocio, que representa hoy en día, pues para la actualidad, a los levitas, ¿cierto? La tribu de Leví, que es lo que estamos estudiando en videos anteriores. Sin embargo, podemos ver también que José, al pasar en esas etapas de su vida, primero es probado su carácter. Cuando llega a Egipto es comprado, lo compra el máxima autoridad del ejército de la guardia del faraón, y pues su esposa lo tiene, lo tenta, porque José era un muchacho de buen parecer, físicamente era de buen parecer. Entonces eso causó impacto ante la esposa del rey de la guardia del faraón. Y pues ustedes y yo conocemos la historia, que José dijo, no voy a cometer tal pecado contra mi Dios, y huyó. Eso lo llevó a nuevamente ser prisionero, y donde iba, ¿cierto? Donde iba, también la mano de Dios, así sea en cualquier circunstancia, primero demostraba fe y fidelidad, fe y fidelidad. Segundo, demostraba que donde él llegaba, la mano de Dios se veía. Los presos en la cárcel se les dio otro trato, y todo era prosperado, y donde llegaba era puesto en los primeros lugares. Ya conocemos también, eh, dando como un resumen de la vida de José, cómo a través de la interpretación de Dios, que le dio un don de interpretar sueños, le interpreta el sueño al faraón, y le muestra cómo el mundo entero pasaría por una crisis de hambruna, y Dios pone en el corazón del faraón para que le diga a él que sea el administrador, y ahorre o tenga esa capacidad de administrar, para que ese pueblo, ¿cierto? Egipto, no pasara por hambre. Y así lo hizo José. Ahorró, guardó grano en ciertas cantidades durante 7 años, y al final, cuando vino la hambruna después de los 7 años, mucha gente empezó a tener hambre, los ganados a secarse, y todo ello empezó a cumplirse conforme a como Dios lo hizo. Como estamos estudiando
el carácter de la vida de Jacob, de José, ¿qué podemos aprender? Lecciones muy sencillas. Primero, la fidelidad de Dios lo promete. Acá en Deuteronomios 27, Deuteronomios capítulo 28, es la misma bendición que es para todos. La diferencia es que unos hacemos y otros no lo hacemos. ¿Cuál es la bendición que Dios hace? Que les hace a todas las personas, solo que la gente le cuesta obedecer. Y mire lo que dice, solamente le leo algunos versículos, pero es el cumplimiento en la vida de José y la causa-efecto de ser fiel a Dios, que es una particularidad que posee este carácter, fidelidad a Dios. Mire lo que dice, mi Biblia dice, hay un titulito que dice las bendiciones. Y voy a leer los primeros 7 versículos. Dice, y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te he puesto hoy, también Jehová tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra y vendrá sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán a ti cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Lo que Dios nos manda acá es que obedezcamos todo lo que Él nos diga y en particular su santa ley, los 10 mandamientos. Cuando obedecemos a Dios, su ley, sus 10 mandamientos que están más reflejados en Éxodo 20, del 3 al 17, que es donde vemos toda la ley de Dios. Si cumplimos ese principio, entonces mire lo que dice Dios. Bendito será tu ciudad y bendito el campo donde estés. Versículo 3, 4. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y el fruto de tu hece y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito será tu canasta y tu artesana. Bendito será en tu entrada y bendito en tu salir. Estas son las bendiciones que se presentan, que se les da a la gente fiel como a José, y el cumplimiento es de ellos. La gente o las personas que son de este carácter tienden a ser fieles a Dios, y como resultado de la fidelidad hay mucha bendición hasta que sobreabunden. Son bendecidos en estudios, en propiedades, en cosas, y por sobre todo en vida espiritual. Son gente consagrada a Dios. José es símbolo de Cristo, tiene muchas particularidades, tanto como el nombre, su significado, como lo que hizo, ¿cierto? Lo que hizo. El trasfondo histórico de la vida de José, o el propósito de la vida o de las enseñanzas de José, era simplemente que a través de esas pequeñas pruebas que pasó, primero era fortalecer su carácter, porque era un niño que dependía de sus padres. Ahora dejó de depender de sus padres y empezó a depender de Dios, y como resultado vino la bendición de Dios. Sin embargo, pues el trasfondo histórico teológico de esta historia es simplemente que Dios tenía todo planeado como una estratega para que su pueblo, donde estaba Jacob, toda esa nación grande, sus hijos, sus rebaños, sus criados, todos no se perdieran. Simplemente era para que José estuviera allí, y a través de la nación egipta ellos pudieran subsistir, ¿cierto? Porque muchos pueblos, algunos pasaron momentos muy difíciles, sus ganados, sus cosas, y quedaron en ruinas. Sin embargo, José se convirtió en el gobernador de Egipto, y esto permitió que la nación de Jacob, todo el pueblo que conocemos, pues que a futuro se convirtió en la nación judía, en los hebreos, no prevaleciera, sino que sea sustentado. Entonces, de igual manera, para que el pueblo de Dios se salvara fue como el propósito que Dios permitió que a través de esta maravillosa historia en la vida de José se realizara. Así igual es la vida de Jesús.
Jesús vino a esta tierra con el único propósito de salvar al mundo. Y al salvar al mundo, salvó a muchos, porque el texto dice, para que todo que en aquel crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Salvar a un pueblo que se le avecinaba la desaparición de sus vidas. Y Dios permitió a través de la vida de José que prevaleciera, al igual que Jesús no permitió que la vida de ningún ser que confiese que Jesús es su Salvador no se pierda, sino que tenga vida eterna. Finalmente, el salmista dice de José, dice el salmista, el dicho de Jehová le probó. Él creía en la palabra de Dios que se le había enseñado en su niñez. Fue en esa palabra, lo mantuvo valiente en la cárcel y humilde cuando gobernaba en Egipto. Su fortaleza tanto en la diversidad como en la prosperidad proviene del poderoso Dios de Jacob. Sabes que José tiene una particularidad muy elemental que quizás por eso muchas de las personas no tenemos. Es que si José cuando estuvo en sus momentos de dificultades fue en la cárcel, ¿cierto? Pasó mucho tiempo en la cárcel y en la cárcel José permaneció fiel, jamás dijo nada en contra de Dios, sino bendito sea el Dios de los cielos. Y sabe que cuando estuvo como el gobernador, la segunda persona más importante de todo el mundo, su humildad dijo, bendito sea mi Dios, gloria sea su nombre, porque a él no lo mantenía fiel o la escasez o la abundancia. Caso contrario de nosotros, que necesitamos o de abundancia para ser fieles, o cuando viene la escasez nos apartamos. Somos muy distintos, por eso necesitamos tener ese carácter en la vida de José, esa fidelidad, esa integridad en Dios. Así como Cristo se mantuvo fiel a las promesas de su Padre, creyendo en todo lo que Él decía. También nosotros debemos de mantenernos fieles a toda promesa que el Señor pone en su palabra. Feliz la madre que concede y tristemente feliz el hijo que recibe. La instrucción. Hay un poder en la santa instrucción de la niñez que moldea el carácter. Coloca una diadema de gracia sobre la cabeza del que la recibe. Proverbios 1, 7 al 9. De lo que estamos hablando del poder y la influencia que tenemos como padres de impartir a nuestros hijos buenos principios para que nunca se aparte de Dios. Durante la larga vida de José, de 110 años, no tenemos algún registro suyo de haber sido infiel a Dios. No existe ningún registro. También es comparado con Jesús, porque Jesús no se le registra ningún pecado. Fue tentado en todo y por todo, pero no se le registra pecado. Hoy en día hay personas que son como José, que son bendecidas y que van por la vida por allí, haciéndole bien a las personas. Dios está llamando a esas personas para que vengan también a su reino, para que Dios las utilice poderosamente, porque su fidelidad es transmitida y es contagiosa y es pegajosa para aquel que es infiel, para aquel que no cree en Dios. Necesitamos hombres y mujeres como esas personas. Cuando la voz de Cristo llame a los santos dormidos de sus camas de polvo, José saltará adelante en gloriosa inmortalidad para saludar al pastor, la roca de Israel. Génesis 49. Por medio de la fe en aquel que por medio del cual ganó todas las victorias. Hay una bendición que se da también de Moisés en Deuteronomio 33, 13 al 17, y Moisés dice de José estas palabras. Deuteronomios 33, 13 dice, a José dijo, bendito Jehová sea tu tierra con lo mejor de los cielos en el rocío y con el abismo que está abajo,
con todos los más escogidos frutos de sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los callados eternos, parecida a la de que le dio Jacob en Génesis 49, 26. Apocalipsis 3, Apocalipsis 7, Apocalipsis 14 nos mencionan que José o la tribu de José, los que pertenezcan a este tipo de carácter en comportamiento actualmente, dice José, separado de sus hermanos, rodeado por idolatría en una tierra extranjera, ganó una victoria que le dio la derecha al lado de la porción de la herencia. Dios proporciona de la tierra prometida. 2 porciones de la tierra prometida fueron dados a la familia de José, y a través de la eternidad estas 2 divisiones de esa compañía distinta, los 144,000, portaron los nombres de uno de los dos de los hijos de Jacob, de José, y el otro de Manasés. El hijo de José serán recordados de su fidelidad. Recordemos también que José pasó toda su vida en Egipto, pues la mayor parte de su vida. Y en Egipto anteriormente se vivían muchas idolatrías. Sin embargo, José permaneció fiel a sus principios y a Dios. Estando en Egipto, no se volvió con mentalidades egipcias. Sin embargo, para traer una aplicación a nosotros, hay personas que tienen costumbres malas, costumbres egipcias, y aún están en el pueblo de Dios. Por eso debemos de ser fiel en todo momento, abandonar toda idolatría, abandonar todas cosas que nos aparten o nos impidan crecer espiritualmente. 144,000, 14,000 de la tribu de José entrarán por las perlinas puertas, esperando ese momento glorioso. Si tú eres uno de ellos, se identifica con uno de ellos, entonces prepárate para recibir a tu Señor. Que esta bella historia te haya servido para reflexionar. Hay un llamado que dice en Apocalipsis 3:10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí. Y escribiré sobre el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Esa es la promesa que Dios le da a todos los fieles. Por eso no te permitas que nadie tome tu corona, que el Señor va a premiar tu fe. Busca una iglesia adventista. Jehová Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Nos vemos en un próximo video.